Nunca pensé que una luz verde pudiera ser tan peligrosa. Un segundo estaba volviendo a casa después de un largo turno, pensando en pasar a por unas tapas y unas cañas por el camino. Al segundo siguiente, el metal crujía, los cristales volaban y todo se puso patas arriba. Literalmente, un tipo se saltó un semáforo en rojo a por lo menos 80 kilómetros por hora y embistió mi coche justo en el lado del conductor. El impacto me lanzó como a un muñeco de trapo, incluso con el cinturón puesto. Mi cabeza golpeó contra algo duro. Todo se volvió borroso, luego oscuro. Cuando recuperé el sentido, había sirenas por todas partes. Los paramédicos estaban cortando la puerta, haciéndome preguntas que no terminaba de procesar. Sentía que mi brazo izquierdo no estaba bien. Mis costillas gritaban cada vez que intentaba respirar. La sangre corría por mi cara desde algún lugar cerca del nacimiento del pelo. Uno de los sanitarios no dejaba de repetir mi nombre, intentando mantenerme consciente. Me preguntaron si había alguien a quien debieran llamar. Logré susurrar su número, el de mi esposa. El trayecto al hospital fue una confusión de dolor y luces intermitentes. Me llevaron directamente a cirugía de emergencia. Al parecer, tenía una hemorragia interna, 3 costillas rotas, el brazo fracturado y una conmoción cerebral que les preocupaba por la posible inflamación del cerebro. Los médicos trabajaron conmigo durante horas. Cuando finalmente desperté en reanimación, aturdido y con dolor en todo el cuerpo, una enfermera estaba comprobando mis constantes vitales. Me sonrió suavemente y dijo que habían estado intentando localizar a mi contacto de emergencia. Sin respuesta aún, pero seguirían intentándolo. Sin respuesta aún, esas 3 palabras deberían haberme preocupado más de lo que lo hicieron. Pero estaba demasiado ido, demasiado concentrado en el dolor que atravesaba mi pecho con cada respiración. Me trasladaron a una habitación esa misma tarde. La enfermera volvió más tarde con aspecto algo incómodo. Seguía sin haber respuesta de mi mujer. Habían llamado 7 veces, dejado mensajes de voz, enviado mensajes de texto al número que les di. Nada. Pedí mi teléfono. Me temblaban las manos mientras lo desbloqueaba. En parte por la medicación, en parte por algo más que aún no estaba listo para nombrar. 12 llamadas perdidas del trabajo, 6 de mi amigo Paco, 3 de mi madre, que vivía en otra comunidad autónoma, 0 de mi mujer, pero había una notificación de Instagram. Su Instagram. No debería haberlo abierto. Realmente, no debería haberlo hecho, pero lo hice. Allí estaba ella, publicado hacía 2 horas. En la playa, con un bikini y un cóctel en la mano. Sus amigas a su alrededor, todas riendo, todas radiantes bajo el sol dorado de la tarde. El pie de foto hizo que se me helara la sangre a pesar de los analgésicos, viviendo mi mejor vida. Me quedé mirando esa pantalla durante lo que me pareció una eternidad, viviendo su mejor vida mientras a mí me sacaban de un coche destrozado, mientras los cirujanos detenían mi hemorragia interna, mientras las enfermeras intentaban desesperadamente localizarla porque su marido podría no pasar de la noche. La siguiente historia era aún mejor. Un vídeo de ella y las chicas brindando, una canción animada sonando de fondo. Se oía su risa, esa misma risa que yo solía amar. Ahora sonaba hueca, vacía. La marca de tiempo mostraba que fue publicado casi al mismo tiempo que el hospital hacía su 4º intento de contactar con ella. Una enfermera diferente entró a verme. Una mujer mayor, de ojos amables. Me vio mirando el teléfono y me preguntó si había logrado contactar con alguien. Le dije que mi mujer estaba ocupada. La mirada que me dio lo dijo todo. Ella ya había visto esto antes. Sabía exactamente a qué tipo de ocupada me refería. Me dio unas palmaditas en el brazo sano con suavidad y me dijo que descansara. Pero el descanso no llegó fácilmente esa noche. Me quedé allí tumbado en esa cama de hospital, con las máquinas pitando a mi alrededor, con el cuerpo gritando de dolor, y algo encajó. Esto no era nuevo. Esto era solo el ejemplo más obvio de un patrón que llevaba demasiado tiempo ignorando. Las cenas en las que ella apenas levantaba la vista del móvil. Los fines de semana que pasaba con amigas mientras yo hacía horas extras para pagar la hipoteca.
La forma en que me preguntaba por mi día, pero se desconectaba a la mitad de mi respuesta. Las constantes peticiones de dinero. Nunca para nosotros, siempre para ella. Un bolso nuevo, viaje de chicas, día de spa, entradas para conciertos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo realmente ahí para mí? No solo físicamente en la misma casa, sino presente, preocupándose de verdad. No podía recordarlo, y esa comprensión dolió más que mis costillas rotas. Mi teléfono vibró. Por un segundo, pensé que quizá finalmente había visto los mensajes del hospital. Quizá estaba llamando, asustada, preocupada, arrepentida, pero era solo Paco preguntando si estaba bien. Se había corrido la voz en el trabajo sobre el accidente. Dijo que se pasaría mañana si estaba para visitas. Una preocupación real de un amigo, más de lo que estaba recibiendo de mi propia esposa. Le respondí con la mano buena. Le dije que agradecería su compañía. Luego hice algo que debería haber hecho hace años. Abrí los extractos bancarios en mi teléfono. Incluso a través de la niebla de la medicación, los números estaban claros, cristalinos. Solo en los últimos 6 meses, ella se había gastado más de 8.000 euros en cosas que no tenían nada que ver con nuestro hogar. Mientras tanto, yo había estado aceptando turnos extra, saltándome comidas, conduciendo un coche viejo porque necesitábamos ahorrar dinero. O eso pensaba yo. Resulta que no necesitábamos ahorrar dinero. Ella necesitaba que yo ahorrara para que ella pudiera gastar. Hay una diferencia. Otra notificación de su Instagram. Otra historia. Esta vez, una foto del atardecer con alguna frase sobre merecer la felicidad. La ironía no se me escapó. Ella estaba ahí fuera coleccionando momentos para las redes sociales, mientras su marido coleccionaba puntos de sutura. Un médico entró alrededor de la medianoche para revisarme. Un tipo joven, se le veía cansado. Me preguntó cómo me sentía, revisó mi historial y mencionó que mi recuperación llevaría tiempo, semanas, quizá meses, antes de volver a la normalidad. Fisioterapia seguro. También mencionó casi con cautela que todavía no habían podido localizar a mi esposa. Quería saber si había alguien más a quien debieran contactar. Alguien que pudiera ayudarme con mis cuidados cuando me dieran el alta. Le di el número de Paco y el de mi madre, pero no el de ella. Ya no. El médico se dio cuenta, pero no insistió. Solo asintió, tomó nota y me dijo que intentara dormir algo. Los analgésicos ayudarían. Pero la medicación no puede arreglarlo todo. No puede arreglar la fría realidad que se asentaba sobre mí como una manta. No puede arreglar el hecho de que la mujer con la que me casé, la mujer que prometió estar ahí en la salud y en la enfermedad, no pudiera molestarse en contestar al teléfono mientras yo luchaba por seguir vivo. Cerré Instagram, la bloqueé. La verdad es que no quería ver más. No hacía falta. Había visto suficiente. Las máquinas seguían pitando con su ritmo constante. Por la ventana, las luces de la ciudad se difuminaban. Mi brazo palpitaba, mi cabeza martilleaba, pero mi mente estaba más despejada de lo que había estado en años. Viviendo su mejor vida. Bien por ella, porque cuando saliera de esta cama de hospital, iba a empezar a vivir la mía. Y no iba a incluir a alguien que ni siquiera pudo pausar sus vacaciones el tiempo suficiente para asegurarse de que yo seguía respirando. El segundo día en el hospital fue peor que el primero. No por el dolor, aunque seguía siendo brutal. Peor, porque estaba lo suficientemente despierto como para procesar realmente lo que había pasado, lo que seguía pasando, o, más exactamente, lo que no estaba pasando. Seguía sin haber llamada, ni mensaje, ni rastro de mi mujer. Paco apareció alrededor del mediodía, con un bocadillo de un bar cercano y una expresión de incomodidad. Él también intentó llamarla después de que le contara lo que estaba pasando. Ella respondió al primer tono. Le dijo que estaba lidiando con una emergencia familiar y que no podía escaparse en ese momento. Una emergencia familiar. Así llamó a sus vacaciones en la playa, mientras su verdadera familia estaba en cuidados intensivos. Paco no supo qué decir. Yo tampoco. Así que simplemente comimos y vimos un partido de la liga en la pequeña televisión montada en la esquina. Fue lo más normal que me sentí desde el accidente. Es curioso cómo un colega y un bocadillo frío pueden hacer más por ti que un certificado de matrimonio. Las enfermeras seguían preguntando por ella. Diferentes turnos, diferentes caras, la misma pregunta.
Habían contactado con mi mujer, iba a venir. Empecé a decirles que no se molestaran más. Inventé alguna excusa sobre que estaba fuera de la comunidad. Asentían con simpatía, pero lo veía en sus ojos. Lo sabían. El personal del hospital lo ve todo. Probablemente habían visto 100 versiones de esta historia. Mi madre llamó esa tarde. Había recibido el mensaje del hospital y ya estaba buscando vuelos. Le dije que no viniera, que estaba bien, pero no quiso escucharme. Dijo que estaría allí en 2 días. Eso es lo que hace la familia. Aparecen, se preocupan, no publican selfies en la playa mientras te estás desangrando. La fisioterapia empezó al 3er día, solo movimientos pequeños, nada importante. El terapeuta era un tipo mayor que parecía haber visto de todo. Trabajó conmigo durante 1 hora, enseñándome ejercicios que tendría que hacer una vez que llegara a casa. Casa. La palabra sonaba extraña ahora. Ese lugar ya no se sentía como un hogar. Se sentía como el museo de un matrimonio que había muerto sin que yo me diera cuenta. Entre las sesiones de terapia, tuve mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo, tal vez. Empecé a repasar toda nuestra relación en mi cabeza. Cuando empezó a ir mal, ¿hubo un momento específico o fue un desvanecimiento lento? Nos conocimos hace 6 años en una barbacoa de un amigo. Ella era divertida, enérgica, siempre el centro de atención. Eso me gustaba de ella. Me hacía sentir que formaba parte de algo emocionante. Nos casamos después de salir durante 1 año y medio. Demasiado rápido, probablemente, pero pensé que éramos sólidos. El primer año fue bueno, o así lo recordaba. Pero mirando hacia atrás ahora, con esta nueva claridad, empecé a notar patrones que se me habían pasado por alto. Ella siempre necesitaba reafirmación. Siempre necesitaba estar fuera haciendo algo, rodeada de gente. Y yo siempre había sido el que lo hacía posible, pagando cenas, que estaba demasiado cansado para disfrutar después de turnos de 12 horas, cubriendo sus facturas de tarjetas de crédito, porque se había pasado del presupuesto otra vez. Siempre, otra vez. Me convencí de que eso es lo que se hace en un matrimonio. Se apoyan mutuamente, pero el apoyo debe ser bidireccional. ¿Cuándo fue la última vez que ella me apoyó? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo estaba y realmente esperó a escuchar la respuesta? Mi compañero de trabajo Sergio pasó esa tarde, trajo unos aperitivos de la máquina expendedora y me puso al día de lo que pasaba en la oficina. Al parecer, la noticia del accidente se había extendido. La gente preguntaba por mí. Mi supervisor dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Sergio también mencionó con cuidado que todos estaban sorprendidos de que mi mujer no hubiera estado por allí. Ciudad pequeña, supongo, la gente se fija en las cosas. No insistió, simplemente cambió de tema al fútbol y a los chismes del trabajo. Pero se me quedó grabado. Si la gente en mi trabajo notaba su ausencia, ¿qué decía eso? Eran personas que apenas la conocían, e incluso ellos lo encontraban extraño. Esa noche, tumbado en la oscuridad con las máquinas zumbando a mi alrededor, hice las cuentas. Realmente las hice. Nuestra hipoteca era de 1.500 euros al mes. Yo la pagaba. Los suministros, otros 300. Yo otra vez. Ambos coches estaban a mi nombre. Seguro, facturas de móvil, comida, todo. Yo cubría probablemente el 90% de nuestros gastos. ¿Qué aportaba ella? Sinceramente, no podía entenderlo. Tenía un trabajo a tiempo parcial en una boutique, ganaba unos 1.200 al mes. ¿A dónde iba ese dinero? No a nuestra casa, no a nuestro futuro. Se iba en almuerzos, compras online, viajes de chicas y cualquier otra cosa que quisiera esa semana, y yo dejé que sucediera. Esa fue la parte que realmente me dolió. Vi cómo sucedía y me convencí de que estaba bien, de que era un buen marido por proveer. Pero una cosa es proveer y otra muy distinta es que te usen. Estaba empezando a entender la diferencia. El 4.º día fue tranquilo. Menos visitas, más tiempo a solas con mis pensamientos. El médico dijo que me estaba recuperando bien, considerando todo. Probablemente me darían el alta en 1 día o 2, mientras todo siguiera estable. Sin embargo, necesitaría ayuda en casa, alguien que me vigilara, que me ayudara con las tareas diarias hasta que recuperara las fuerzas. Mi madre aterrizaba mañana. Se quedaría un par de semanas,
para asegurarse de que estuviera instalado. Paco ya se había ofrecido voluntario para ayudar con cualquier cosa. Incluso Sergio se ofreció a pasarse en sus días libres. Pero mi mujer, 4 días, y sumando, ni una sola palabra. Revisé su Instagram una vez más. Sé que dije que no lo haría, pero no pude evitarlo. Había publicado de nuevo esa mañana un almuerzo con las chicas, mimosas, risas, comentarios de sus amigas sobre lo increíble que se veía, cómo se lo merecía, cómo amaban su energía. Una de sus amigas comentó: «Estás radiante, tía. Este viaje era exactamente lo que necesitabas». Sí, supongo que casi perder a tu marido realmente te libera la agenda para las vacaciones. Hice una captura de pantalla. No sé por qué. Quizás solo para recordarme más tarde que esto era real, que no me lo estaba imaginando ni exagerando. Esto pasó de verdad. Ella realmente eligió esto. Una enfermera entró para revisar mis constantes. La misma mujer mayor de la primera noche notó que me veía diferente, más resuelto quizá. Me preguntó si estaba bien más allá de lo físico. Le dije que estaba aclarando algunas cosas. Ella asintió como si comprendiera. Luego dijo algo que se me quedó grabado. A veces, los peores momentos nos muestran la verdad que hemos estado evitando. Tenía razón. Este accidente, esta pesadilla, había arrancado todas las excusas que yo había estado inventando. Todas las justificaciones. Todas las veces que me dije que las cosas estaban bien, cuando claramente no lo estaban. Ya no evitaba la verdad. La estaba mirando de frente. Y la verdad era simple. Merezco algo mejor. Mejor que alguien que valoraba los likes de Instagram más que la vida de su marido. Mejor que alguien que me veía como una cartera con pulso. Mejor que alguien que podía disfrutar de mimosas sin fin mientras yo luchaba en fisioterapia con las costillas rotas. Mi teléfono vibró. Por un segundo, pensé que quizá era ella. Quizá finalmente se había dado cuenta, finalmente le importaba. Pero era solo mi madre avisándome de que había aterrizado y que estaba cogiendo un coche de alquiler. Estaría en el hospital en menos de 1 hora. Le respondí: «Gracias, mamá. Te quiero». Ella contestó al instante: «Yo también te quiero, cariño. Nos vemos pronto». Así es como se ve el amor. Aparecer, estar presente, importar. Dejé el teléfono y me quedé mirando las placas del techo. Hace 4 días pensaba que sabía lo que era mi vida, lo que era mi matrimonio. Ahora lo sabía mejor. Y saberlo mejor significaba que no podía volver atrás. No podía fingir. No podía seguir viviendo en una relación unilateral que solo funcionaba porque yo cargaba con todo el peso. Cuando saliera de este hospital, las cosas iban a cambiar. Había terminado de ser el plan B, de ser el cajero automático, de ser invisible en mi propio matrimonio. Ella estaba viviendo su mejor vida, bien, porque yo estaba a punto de empezar a vivir la mía, y ella no iba a formar parte de ella. Mi madre llegó a última hora de la tarde del 4.º día. Me miró, lleno de moratones y vendajes, y empezó a llorar. No a gritos, solo lágrimas silenciosas mientras me abrazaba con todo el cuidado posible. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo mal que debía de verme. El brazo roto en cabestrillo, vendajes alrededor de las costillas, puntos en la frente y hematomas amarillos y morados cubriendo la mitad de mi cara. No me preguntó por mi mujer de inmediato, solo se centró en asegurarse de que estuviera cómodo, hablando con los médicos, obteniendo el informe completo de mi estado. Pero finalmente, después de que las enfermeras se fueran y estuviéramos solos, preguntó dónde estaba su nuera. Le conté la verdad, todo, las llamadas sin respuesta, las fotos de la playa, el silencio absoluto durante 4 días seguidos. La cara de mi madre pasó de la preocupación a la furia en unos 3 segundos. No suele ser una persona colérica, pero cuando lo es, se nota. Empezó a caminar por la habitación, murmurando cosas que no repetiré aquí. Luego, se detuvo, me miró directamente, y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo sabía desde el 2.º día, si era sincero, conmigo mismo. Pero oírlo de ella, lo hizo real. Lo convirtió en algo que no podía ignorar ni racionalizar. Los médicos me dieron el alta a la mañana siguiente. Tenía que tomármelo con calma, volver para las citas de seguimiento, hacer fisioterapia 2 veces por semana,
pero estaba lo suficientemente estable como para irme. Mi madre me ayudó a vestirme, lo cual fue más difícil de lo que debería haber sido, con un solo brazo y unas costillas que gritaban cada vez que me movía mal. Estábamos a punto de salir cuando revisé mi teléfono una última vez, y allí estaban, 52 llamadas perdidas, todas de ella, todas, de las últimas 3 horas, además de 7 mensajes de voz que no había escuchado, y un mensaje de texto que lo dejó todo perfectamente claro. Vence el plazo de la hipoteca. Tenemos que hablar ya. Ni, ¿estás bien? Ni lo siento mucho. Ni siquiera me he enterado del accidente. Solo que la hipoteca vencía. Dinero. Eso fue lo que finalmente captó su atención. No su marido a punto de morir. No 4 días de silencio por parte del hospital, solo el hecho de que había que pagar una factura y su cajero automático no respondía. Le enseñé el mensaje a mi madre. Lo leyó 2 veces, apretando la mandíbula cada vez más. Luego me miró y dijo, «Ni se te ocurra contestar». No pensaba hacerlo. En su lugar, abrí mis contactos y busqué un nombre diferente. Mi abogado, el que usé cuando compré la casa. Sólido, directo, sin tonterías. Salí al pasillo para tener privacidad e hice la llamada. Respondió al segundo tono. Fui simple. Le dije que necesitaba iniciar los trámites de divorcio. Inmediatamente me hizo unas preguntas básicas. Me dijo que pasara por su despacho cuando me sintiera con fuerzas y que empezaría el papeleo. Toda la conversación duró quizás 5 minutos. 5 minutos para empezar a desmantelar un matrimonio de 6 años. Se sentía irreal, pero también correcto, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. La siguiente llamada fue al banco. Esa llevó más tiempo. Expliqué la situación a la gestora de cuentas, una mujer que nos había ayudado a configurar nuestras cuentas conjuntas hacía años. Fue comprensiva pero profesional. Me guió por el proceso de separar nuestras finanzas. Resulta que, como yo era el titular principal y la fuente de ingresos, tenía más control del que creía. Abrimos una nueva cuenta corriente solo a mi nombre, transferí mi nómina, cambié las cuentas vinculadas a la hipoteca y los suministros. Ella enviaría la notificación oficial de que la cuenta conjunta se iba a disolver, un proceso estándar de 30 días. Mientras tanto, me aseguré de que quedara lo justo en la cuenta conjunta para cubrir la hipoteca de este mes. Nada más. Quería hablar de la hipoteca. Bien, podía hablar de ello consigo misma. Mi teléfono no paraba de vibrar ahora. Más llamadas de ella, más mensajes de voz que no escuchaba, unos mensajes de texto que se volvían cada vez más frenéticos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Esto es importante. Tenemos que hablar del pago de la casa. Ni una sola mención al accidente. Ni una. Ni un me alegra que estés vivo. Solo pánico por el dinero. Bloqueé su número. No dudé. Simplemente lo hice. El silencio repentino fue, sinceramente, pacífico. Mi madre me llevó a la casa para recoger algunas cosas. No pensaba quedarme allí. No mientras ella tuviera acceso. No hasta que las cosas estuvieran legalmente resueltas. Entramos en la entrada y me quedé allí un minuto, mirando un lugar que llamé hogar durante 5 años. Ya no se sentía como tal. Parecía un edificio que yo había estado pagando. Entramos. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes del accidente, excepto que más desordenado, platos en el fregadero, correspondencia amontonada en la encimera, sus cosas esparcidas por todas partes. Claramente, no había estado mucho en casa. Probablemente se fue directamente de aquí a su viaje a la playa, sin molestarse en pensar en lo que dejaba atrás o en quién. Recogí ropa, documentos importantes, mi portátil, algunos objetos personales. Mi madre me ayudó a hacer 2 maletas grandes. Me tomé mi tiempo, me aseguré de coger todo lo que necesitaría. También hice fotos de todo. El estado de la casa, el desorden, los recibos esparcidos en la mesa de la cocina de su racha de compras. Mi abogado querría documentación. Encontré algo interesante en su despacho. Extractos de tarjetas de crédito que había escondido en un cajón. Extractos de una tarjeta que yo ni siquiera sabía que tenía. 23.000 euros de deuda. Bolsos de diseño. Cenas caras. Compras online. Servicios de suscripción de los que nunca había oído hablar.
Todo mientras me decía que necesitábamos presupuestar mejor. Todo mientras yo hacía horas extras para mantenernos a flote. Fotografié cada página. Esto era evidencia de infidelidad financiera, según mi abogado. Definitivamente importaría en el proceso de divorcio. Mi teléfono volvió a vibrar. Un número diferente esta vez, una de sus amigas. Respondí sobre todo por curiosidad. Oye, esto es por mi mujer. Sí, está histérica. Dice que no puede localizarte y que necesita hablar de algo urgente. ¿Puedes llamarla? No. Silencio al otro lado. En serio, está muy estresada. Yo tuve un accidente de coche hace 5 días. Casi muero. Ella estaba demasiado ocupada publicando fotos en la playa para responder cuando el hospital intentó localizarla 52 veces. Ella me ha llamado 52 veces hoy. 0 veces llamó mientras yo estaba en la UCI. Así que no voy a llamarla, pero gracias por preguntar. Colgué. Probablemente podría haber sido más educado. No me importaba especialmente. Cargamos todo en el coche de mi madre. Antes de irnos, hice una cosa más. Cambié la contraseña del Wi-Fi. Mezquino, tal vez. Satisfactorio, absolutamente. Quería tratarme como si no importara. Bien, que se buscara su propio acceso a Internet. Mi madre había reservado una habitación de hotel cerca del hospital para su estancia. Fuimos allí. Me instalé. Pidió pizza porque ninguno de los dos tenía ganas de salir. Comimos en silencio un rato. Un programa de cocina sonaba en la televisión. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sinceramente, sí. Me siento mejor de lo que me he sentido en años. Ella sonrió, triste pero comprensiva. Bien. Te mereces algo mejor que esto. Lo sé. Me costó darme cuenta, pero ahora lo sé. Mi número bloqueado mostraba intentos de llamada durante toda la noche. Era persistente, se lo concedo. Pero la persistencia no significa mucho cuando solo aparece por problemas de dinero. ¿Dónde estaba esa energía cuando yo luchaba por mi vida? Alrededor de las 9, llamaron a la puerta del hotel. Miré a mi madre. No esperábamos a nadie. Miró por la mirilla, y su expresión me lo dijo todo. Era mi mujer. No abras, dije de inmediato. Pero ella ya estaba gritando a través de la puerta. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar. No puedes simplemente ignorarme. Mi madre me miró buscando guía. Sacudí la cabeza. No esta noche. No bajo sus condiciones. Ya no. La policía te echará si no te vas, dijo mi madre a través de la puerta. Firme, sin tonterías. Esto es acoso. Más gritos. Algo sobre que yo estaba siendo ridículo. Que estábamos casados y necesitábamos comunicarnos. Que ella merecía respuestas. Saqué mi teléfono y le escribí a mi abogado, aunque era tarde. Está en mi hotel acosándome. ¿Qué debo hacer? Respondió en minutos. Documéntalo todo. Graba si es posible. No interactúes. Pide una orden de alejamiento si continúa. Empecé a grabar vídeo con el móvil. Grabé sus gritos a través de la puerta. Sus exigencias, sus amenazas, su completa falta de autoconciencia sobre por qué yo podría no querer verla. Finalmente, apareció la seguridad del hotel. Supongo que otros huéspedes se habían quejado del ruido. La escoltaron fuera de la propiedad. Seguía gritando mientras la llevaban al aparcamiento. Algo sobre sus derechos, sobre la casa, sobre el dinero que se le debía. El guardia de seguridad nos pidió disculpas después. Dijo que si volvía, llamarían a la policía. Mi madre le dio las gracias. Yo simplemente me sentía cansado, agotado de verdad, no por el dolor físico, aunque seguía ahí, simplemente cansado del drama, de la manipulación, de la completa incapacidad de esta mujer para entender lo que había hecho mal. Volvimos dentro. Mi madre cerró la puerta con el pestillo de seguridad por si acaso. Has tomado la decisión correcta, dijo. Asentí. Sabía que sí. Esto no era por odio o venganza. Era por respeto propio, por valorarme finalmente lo suficiente como para alejarme de alguien que claramente no me valoraba en absoluto. 52 llamadas por dinero, 0 llamadas por mi vida. Eso me decía todo lo que necesitaba saber. Y ahora, ella tendría que vivir con las consecuencias de sus actos, igual que yo estaba aprendiendo a vivir con las mías. La diferencia era que mis decisiones me llevaban a un lugar mejor. Las suyas solo la llevaban a una casa vacía y a una puerta cerrada.
2 días después, mi abogado llamó. Ya le habían entregado la demanda. Los papeles del divorcio llegaron directamente a casa de su amiga, donde se estaba quedando desde que no la dejé volver a entrar en la casa. Dijo que ella ya se había puesto en contacto con su despacho 3 veces, alternando entre el llanto y las amenazas. El manual estándar de manipulación emocional. Tenía una cita de seguimiento en el hospital esa tarde. Mi madre me llevó. Estábamos saliendo cuando la vi. Había estado esperando en el vestíbulo. Probablemente averiguó mi horario de citas de alguna manera. Se veía mal. El pelo descuidado, sin maquillaje, los ojos rojos de llorar. Una parte de mí casi sintió lástima. Casi. Luego recordé las fotos de la playa, y ese sentimiento desapareció muy rápido. «Tenemos que hablar», dijo, acercándose directamente a mí. «No, no tenemos que hacerlo. Habla con mi abogado. Estás siendo irracional. Merezco una explicación». La ironía era increíble. Ella merecía una explicación. Casi me río. ¿Quieres una explicación? Bien. Casi muero hace 5 días. Tú estabas demasiado ocupada viviendo tu mejor vida como para que te importara. Esa es la explicación. No lo sabía. Nadie me lo dijo. El hospital te llamó 17 veces. Ignoraste cada una de ellas, pero respondiste cuando tu amiga llamó para quedar a almorzar el mismo día. Así que sí, lo sabías. Simplemente no te importó. La gente en el vestíbulo empezaba a mirar. Mi madre intentó guiarme hacia la salida, pero mi mujer bloqueó el paso. Eso no es justo. Yo también estaba lidiando con cosas. ¿Qué cosas? Elegir qué filtro le quedaba mejor a tus fotos del atardecer. Se puso roja. No entiendes por lo que he pasado. Tienes razón. No lo entiendo porque nunca te molestaste en decírmelo, igual que nunca te molestaste en preguntar por lo que yo estaba pasando. ¿Sabes cuál fue el primer mensaje que me enviaste después de 4 días de silencio? Que la hipoteca vencía. Ni estás vivo, ni lo siento, solo dinero. Eso es todo lo que soy para ti. Una nómina. Eso no es verdad. Saqué mi teléfono y le enseñé las capturas de pantalla que había hecho, sus extractos de tarjeta, la deuda secreta, las publicaciones de Instagram con la hora exacta durante mi cirugía, 23.000 euros ocultos, mientras yo trabajaba turnos dobles para cubrir facturas que decías que no podíamos pagar. ¿A dónde fue ese dinero? Porque desde luego no fue a nuestra vida juntos. Se puso pálida. No esperaba que encontrara esos extractos. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? Después de que agotaras otra tarjeta, o quizá después de que yo pagara esta sin saber que existía. Estás convirtiendo esto en algo que no es. No, finalmente lo estoy viendo por lo que es, y por lo que ha sido durante mucho tiempo. Intentó un enfoque diferente. Suavizó la voz. Buscó mi brazo sano. Podemos arreglarlo. Terapia de pareja. Podemos superarlo. Di un paso atrás. No hay nada que arreglar. Me has enseñado exactamente quién eres. Simplemente estoy prestando atención al fin. Por favor, no hagas esto. Te quiero. Amas lo que te proporciono. Hay una diferencia. Mi madre tuvo suficiente. Nos vamos. No vuelvas a contactar con él. La expresión de mi mujer cambió. La falsa vulnerabilidad desapareció. Ahora llegó la ira. No puedes echarme de mi propia casa. No es tu casa. Tu nombre no está en la hipoteca. Nunca lo estuvo. Insististe en que mantuviéramos las finanzas separadas. ¿Te acuerdas? Fue idea tuya. Y ahora estás lidiando con las consecuencias. Eso es ilegal. Tengo derechos. Habla con tu abogado sobre eso. He terminado de hablar contigo. Pasamos de largo. Ella gritó tras nosotros, amenazando con quitármelo todo, con que me arrepentiría. Palabras vacías de alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido su gallina de los huevos de oro. En el coche, mi madre exhaló lentamente. Esa mujer tiene cara dura. Siempre la tuvo. Yo simplemente ponía excusas. Mi teléfono vibró. Mensaje de mi abogado. Al parecer, ella ya lo había llamado de nuevo. Él le dijo que se buscara su propia representación legal. Amenazó con alargar el proceso, hacerlo caro, hacerme sufrir. Respondí, que lo intente. Tengo documentación de todo. Él contestó, eso es lo que quería oír. Nos vemos mañana para repasar los detalles. Miré por la ventana mientras conducíamos.
Me sentía más ligero, como si hubiera estado cargando un peso del que ni siquiera era consciente, hasta que finalmente lo solté. La confrontación no había sido agradable, pero era necesaria, y ahora había terminado. Ella apareció buscando simpatía, esperando que yo cediera como siempre hacía, pero yo ya no era esa persona. El accidente había cambiado algo fundamental. Me hizo darme cuenta de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en personas que solo se preocupan cuando hay dinero de por medio. Mi madre me apretó la mano, orgullosa de ti. Gracias, mamá. ¿Qué es lo siguiente? Sanar, seguir adelante, vivir de verdad en lugar de simplemente existir. Parece un buen plan. Era el mejor plan que había tenido en años. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Mi abogado era bueno, realmente bueno. Había visto casos como el mío antes y sabía exactamente cómo manejarlos. Los registros financieros que reuní hicieron que todo fuera directo. Ella no había aportado casi nada al hogar mientras acumulaba una deuda masiva. Eso cuenta en el juzgado. Ella contrató a un abogado que intentó reclamar la mitad de todo, incluida la casa. Mi abogado lo cortó de raíz. La casa fue comprada antes del matrimonio con mi entrada, mi nombre en la escritura, mi crédito en la hipoteca. Ella lo había querido así originalmente. Dijo que le ayudaba a mantener su independencia. Curioso cómo la independencia dejó de importarle cuando hubo capital de por medio. Su abogado pidió una pensión compensatoria, alegando que se había acostumbrado a un cierto nivel de vida. Mi abogado replicó con sus tarjetas de crédito secretas y sus vacaciones en la playa durante mi hospitalización. También señaló que era perfectamente capaz de trabajar a tiempo completo, pero eligió no hacerlo. El juez no se dejó impresionar por sus argumentos. Me quedé con mi madre 3 semanas mientras todo se procesaba. Ella finalmente volvió a su casa, pero Paco me dejó quedarme en la suya después. Dijo que su habitación de invitados era mía el tiempo que necesitara. Un buen tipo, mejor amigo de lo que merecía. La fisioterapia progresaba bien. Mi brazo estaba sanando. Las costillas aún dolían, pero mejoraban. Los médicos estaban contentos con mi recuperación. Emocionalmente, estaba aún mejor. Sentía que podía respirar de nuevo. Mi exmujer intentó contactar conmigo a través de amigos comunes. Me llamaban o escribían diciendo que quería hablar, que quería explicarse, que quería otra oportunidad. A cada uno les decía lo mismo. Hablad con mi abogado. Después de la tercera o cuarta persona, dejaron de intentarlo. Se corrió la voz de lo que realmente había pasado, de las llamadas ignoradas y las publicaciones de Instagram. La gente empezó a distanciarse de ella bastante rápido. Publicó algo en redes sociales sobre estar pasando por un momento difícil y necesitar apoyo. Los comentarios fueron interesantes. Algunas personas le ofrecieron simpatía, pero otros, gente que realmente conocía la situación, le recriminaron su actitud. Una de sus propias amigas comentó preguntándole por qué se hacía la víctima cuando había ignorado la emergencia de su marido. Ese post fue borrado en 1 hora. La vista final se programó para 8 semanas después de que presentara la demanda. Mi abogado dijo que probablemente sería rutinario. Ella no tenía bases reales para impugnar nada. Su abogado también lo sabía. Intentaron negociar, queriendo que le diera algo solo para hacerlo más fácil. Me negué. Ya se había llevado suficiente. El día de la vista, llegué temprano, traje y corbata, afeitado, con aspecto impecable a pesar de los restos de los hematomas. Ella llegó 10 minutos tarde, con aspecto desesperado. Su abogado parecía frustrado, probablemente porque ella no había seguido sus consejos. El juez revisó todo: registros financieros, documentación hospitalaria, declaraciones de testigos que habían visto su comportamiento. Llevó quizá 20 minutos en total. El juez concedió el divorcio, sin pensión, sin activos compartidos. Ella se quedó con su coche y sus pertenencias personales. Yo me quedé con la casa, mi furgoneta y mis cuentas de jubilación. Una separación limpia, basada en las aportaciones reales. Ella intentó protestar. El juez la cortó. Dijo que las pruebas eran claras y la decisión era final. Ver su cara mientras la realidad se hundía es algo que nunca olvidaré. Esto estaba pasando de verdad. Realmente había perdido todo lo que había dado por sentado. Fuera del juzgado, lo intentó una vez más.
Esto no es justo. Te di 6 años. No me diste nada. Te aprovechaste durante 6 años. Hay una diferencia. Espero que seas feliz. Lo seré finalmente cuando deje de pagar por tus errores. Su abogado se la llevó antes de que pudiera responder. Movimiento inteligente por su parte. Paco me recogió. Fuimos a comer a una tasca cerca de su casa. Levantó su caña por la libertad. Brindé con él por saber lo que merezco, que es mucho más de lo que tenía, eso seguro. Mi teléfono vibró. Mensaje de mi abogado. Todo estaba registrado. Oficialmente divorciado. Me quedé mirando ese mensaje un minuto. 6 años borrados así de golpe. Una parte de mí se sintió triste. No por perderla a ella, sino por el tiempo perdido, por las oportunidades que perdí de ser realmente feliz, por estar demasiado ocupado, conformándome con menos. Pero sobre todo, me sentí aliviado, libre, listo para empezar a vivir de verdad, en lugar de simplemente sobrevivir al caos de otra persona. Paco me preguntó qué quería hacer ahora. Lo pensé. De verdad lo pensé. Volver a mi casa. Arreglarla a mi gusto. Centrarme en el trabajo. Quizá coger esa guitarra que compré hace 3 años y nunca aprendí a tocar. Simplemente vivir mi vida para mí. Suena perfecto. Lo era. Simple. Directo. Sin dramas, sin manipulaciones, sin preguntarme si le importaba a la persona a la que se supone que debía importarle más. Solo yo, descubriendo quién era sin alguien que me drenara la vida. Y, sinceramente, no podía esperar para descubrirlo. 3 meses después de que el divorcio fuera oficial, estaba de vuelta en mi casa. Mi casa, no la nuestra, la mía. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras. Luego, repinté el salón. Me deshice de los muebles que me recordaban a ella. Doné la mayoría. Compré un sofá nuevo que realmente me gustaba, en lugar de algo que ella hubiera elegido porque encajaba con su estética. En el trabajo, me dieron ese ascenso que había estado persiguiendo. Más responsabilidad, mejor sueldo, aprecio real por lo que aportaba. Es curioso cómo todo empezó a encajar una vez que dejé de cargar con peso muerto. La fisioterapia terminó. Mi brazo volvía a ser normal. Las costillas sanaron completamente. Incluso la cicatriz de mi frente se desvaneció hasta ser casi imperceptible. El médico dijo que tuve suerte. Podría haber sido mucho peor. Sabía que tenía razón. No solo por el accidente, sino por todo. Ese choque podría haberme matado. En cambio, me salvó la vida. Empecé a ir al gimnasio con Paco. Nada loco, solo mantenerme activo. Se sentía bien centrarme en mí mismo por una vez. También cogí la guitarra. No era un experto todavía, pero estaba aprendiendo. Eso era suficiente. Mi madre vino de visita por Navidad. Le encantó lo que había hecho con la casa. Dijo que finalmente se parecía a mí. Tenía razón. Todo en ella se sentía auténtico ahora. Sin fingir, sin actuar, simplemente existiendo cómodamente en mi propio espacio. Una tarde, me encontré con una de las amigas de mi exmujer en el supermercado. Parecía incómoda, como si quisiera evitarme, pero yo simplemente asentí y seguí comprando. Ella me detuvo de todos modos. Oye, solo quería decirte que siento todo lo que pasó. No sabíamos lo mal que estaban las cosas realmente. Está bien, no fue culpa tuya. Ella lo está pasando mal. Perdió su trabajo en la boutique. Tuvo que volver a vivir con sus padres. Los cobradores de deudas no paran de llamar. Esperé a que llegara la culpa, algún sentimiento de responsabilidad o simpatía. No llegó nada. Es una lástima. Pareció sorprendida por mi tono. Probablemente esperaba que me importara más. No para de hablar de ti. Dice que cometió un error. Cometió varios, y ahora está lidiando con las consecuencias. Así es la vida. De verdad has terminado con ella, ¿no? Completamente. Asintió lentamente, comprendiendo finalmente. Me alegro por ti. Sinceramente, te ves más feliz. Lo era, y era una felicidad genuina y profunda, de una manera que no había sentido en años. El tipo de felicidad que viene de conocer tu valor y negarte a aceptar menos de lo que mereces. La semana antes de Navidad, alguien llamó a mi puerta. Revisé la cámara que había instalado y la vi allí de pie. Mi exmujer. Se veía diferente, mayor, cansada de alguna manera. No abrí la puerta, solo hablé a través del intercomunicador de la cámara. ¿Qué quieres?
¿Podemos hablar, por favor? No. Necesito ayuda. Tengo problemas. Las deudas, las facturas. No puedo manejarlo sola. Deberías haber pensado en eso antes. Esto ya no es mi problema. Por favor. Sé que me equivoqué. Sé que hice mal, pero te necesito. Necesitas mi dinero. Es algo diferente y no vas a tener ninguna de las dos cosas. Sigue con tu vida. Lo siento de verdad. Seguro que lo sientes. Sientes haber perdido tu seguridad. Sientes tener que enfrentar la realidad ahora, pero no sientes lo que hiciste. Si el accidente nunca hubiera ocurrido, seguirías viviendo de la misma manera. Silencio. Sabía que yo tenía razón. No vuelvas por aquí. Hemos terminado. Terminamos hace tiempo. Acéptalo. Corté la comunicación. Observé a través de la cámara cómo se quedaba allí un minuto más antes de irse finalmente. No sentí nada al verla marchar. Ni rabia, ni tristeza. Solo alivio por haberme mantenido firme. Esa noche me hice la cena. Nada sofisticado. Solo pollo y verduras. Me senté. Comí despacio. Vi lo que quise en la televisión. Simple, pacífico, mío. Mi teléfono vibró. Mensaje de Paco preguntando si quería ver el partido mañana en su casa. Dije que sí. Luego, un mensaje de mi madre, preguntando cómo estaba. Le dije que genial. Le envié una foto de la cena que había hecho. Ella respondió, con un emoji de corazón. Muy orgullosa de ti. Miré alrededor de mi salón, la guitarra en el rincón, el espacio que había creado, la vida que estaba construyendo. No era perfecta. Seguía habiendo desafíos. Seguía habiendo días difíciles, pero era honesta. Era real. Era mía. El accidente debería haberme destruido. En cambio, me despertó. Me mostró que me estaba conformando con una relación que me estaba matando lentamente de diferentes maneras. A veces, los peores momentos realmente conducen a los mejores cambios. Ya no estaba enfadado, no estaba resentido, solo agradecido, agradecido por la claridad, agradecido por la segunda oportunidad, agradecido por haberme elegido finalmente a mí mismo. Ella tomó sus decisiones, yo tomé las mías. La diferencia era que yo podía vivir con las mías, dormir bien con ellas, construir un futuro sobre ellas. Y ese futuro pintaba muy bien. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Hasta pronto.